existe la historia de un pastor que le gustaba mucho predicar largo. Como una hora predicaba, o más de una hora y media. Recuerdo que estaba el predicador ahí compartiendo, y enfrente había la clásica hermanita que siempre es muy servicial, y le traía agua al pastor. Le traía agua al pastor. Le traía agua al pastor cada 20 minutos. Y se tomaba el pastor el agua. Después de 20 minutos, pues se le acababa el agua y iba la hermanita y le daba otro vasito con agua. Pasaban otros 20 minutos y le traían agua al pastor. Ahí. Llegó la hora y la hermanita pues le llevó el vasito con agua. Llevaba 1 hora 20 predicando y ya no quiso pasar la hermana con el agüita. Y el pastor pues se le empezó a secar la boca porque no llegaba el agua. Y dijo: hermanita, ¿y mi agüita? Mi agüita, hermana. Y la hermanita de allá abajo: usted me agüita más porque no termina. Es chiste. Pero el agua no llega. Gracias. Si tiene ahí su Biblia con usted, o si tiene en su aplicación, por favor, hablan en Mateo capítulo 5, versículo 1. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Lo que les traigo esta mañana, mis queridos hermanos, yo le llamé una sermonanza. ¿Sabe qué es una sermonanza? Es un sermón combinado con enseñanza. Esta semana tuve 2 tareas del seminario, una reflexión del miércoles con los muchachos de la alabanza. Gracias, amor. Y la predicación ahorita. Así que si se me confunde todo lo que dije esta semana, le voy a dar una capirotada. No es cierto. Me gustaría platicar con ustedes y reflexionar juntos acerca de este tema que se llama las características del ciudadano del reino de Dios. Yo creo que muchos de nosotros quizás hemos escuchado muchas veces, leído muchas veces el famoso Sermón del Monte, que es impresionante. Comenta un doctor en la Biblia que dice: el día que te sientas que ya eres suficientemente cristiano, vuelve a leer el Sermón del Monte y te vuelves a calificar. Ahora sí, eres tan buen cristiano. Hay algo muy interesante que aprendí de este sermón del Señor Jesús. ¿Sabía usted que no fue un sermón de una sola vez? ¿Sabía usted que este sermón que Jesús lo dijo muchas veces, donde quiera que iba, predicaba esta palabra? Porque era de suma importancia que todos escucharan acerca del reino de Dios y cómo se vive el reino de Dios. Y al pensar en esta plática de hoy que le llamé sermonanza, comencé a pensar acerca de las bienaventuranzas, que es la dicha que Dios da, es la felicidad que solo Dios da. Y me puse a pensar en nosotros como seres humanos y cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado la salud, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Vivimos con una generación empoderada. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Podemos alcanzar a poner negocios, podemos alcanzar a alcanzar los títulos que querramos. Lo podemos hacer porque Dios nos dio mucha capacidad. Nos dio mucha capacidad para lograrlo.
Sin embargo, vemos una insatisfacción en el ser humano a pesar de que alcance cualquier cosa. El CEO de Apple, que duró muchos años ahí, Steve Jobs, alcanzó lo más alto de su carrera, lo más alto de su empresa, que fue la más millonaria en el mundo, o de las más millonarias en el mundo en un tiempo. Y cuando estaba en el lecho de su muerte, decía: no me alcanza el dinero para encontrar la salud, lo más importante. Tenía todo, tenía estatus, tenía el nombre de una marca, era conocido por todo el mundo, pero no tenía salud. Podemos alcanzar muchas cosas, pero no quiere decir que encontremos verdadera satisfacción o verdadera felicidad. Jesús nos muestra un mejor camino. Jesús nos muestra a usted y a mí un camino correcto para encontrar esa verdadera satisfacción. Y a veces es el camino que menos pensamos. Como les digo, a veces creemos: si llego a alcanzar tal meta, si llego a alcanzar tal proyecto, si cumplo mi sueño, ahí voy a encontrar la felicidad. Pero no, lo debemos alcanzar, podemos lograrlo, pero siempre va a haber un vacío y vamos a querer buscar más y buscar más y buscar más. Como aquella mujer samaritana que fue a buscar a Jesús y que le dijo: si vuelves, si tomas de esta agua, vas a volver a tener sed. Y así nos pasa, porque encontramos insatisfacción en las cosas que nosotros creemos que nos puede traer felicidad. Para acá, no me funciona. Ahí está. Quisiera darles un pequeño contexto de la enseñanza de Jesús y su sermón del monte. Dice la Biblia, y lo voy a leer, Mateo capítulo 5. Y viendo a la multitud, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dice que se sentó. Cuando vio a las multitudes, se sentó. Me voy a sentar aquí tantito, a ver si me alcanzan a ver. Dice que llegó, vio las multitudes y se sentó. Cuando un rabí podía dar su cátedra caminando, parado, haciendo otras cosas, podía dar una clase. Pero cuando el rabí se sentaba, el que iba a decir algo muy profundo, algo que podía transformar las vidas de los que lo están escuchando. Cuando Jesús se sentó, le está diciendo: lo que voy a decir es algo que va a transformar tu vida, va a transformar tu corazón, va a hacer explotar tu cabeza, como dicen ahora. Jesús se sentó. Y luego dice: y abriendo su boca. Esta frase de abriendo o abrió su boca tiene un significado también muy, muy grande. Cuando un maestro escribía o cuando uno escribe, o con alguien que estaba documentando lo que su maestro decía, cuando decía abrió su boca, quiere decir que de su boca iba a salir algo que viene directamente de su corazón, del centro de su corazón. Entonces cuando Mateo dice abriendo su boca, te está diciendo lo que va a decir Jesús, lo siguiente que va a decir Jesús viene directo del corazón de Dios. Así que no es cualquier cosa, es algo que va a transformar tu vida. Voy a subir para acá porque ya no puedo brincar. No me funciona esto, yo creo. Si me puedes ayudar, por favor. ¿Alguien conoce un Macario? ¿Nadie conoce un Macario? ¿Nadie tenemos un amigo Macario? Bueno, ¿tú tienes un amigo Macario, Dan? Ya sabes lo que quiere decir, bienaventurado. Voltea con el vecino y dígale a Macario: hola, Macario. Cuando Jesús dijo bienaventurados
no fue una afirmación nada más. No fue decir una palabra solamente. Él dijo, qué felices son, qué alegres son, en qué dicha viven estos. Y algo bien interesante de esa frase no es qué felices serán, qué dichosos serán. Dice qué felices son. No es una dicha de un futuro que algún día estaremos con el Señor, pero lo podemos disfrutar hoy, aún en este mundo quebrado, aún en medio de la situación que usted y yo estamos pasando, que muchas veces no es nada agradable. Podemos ser dichosos y encontrar verdadera satisfacción, encontrar verdadera felicidad más allá de los proyectos, más allá de los sueños que Dios quiere cumplir. Muchos de ellos, yo sé que sí, pero no está basado tu felicidad en ellos. Otra característica del Macario, aparte, es que se refería al gozo de los dioses. Los griegos lo usaban esa palabra Macario. Cuando decían esa palabra Macario, quería decir la dicha que solo los dioses tienen. ¿Qué te está diciendo o qué nos está diciendo Mateo esta mañana? El gozo de Dios es para ti. La alegría que Él está viviendo allá arriba también es para ti. El gozo que Dios está viviendo en este momento es para ti. Sí, aún en medio del dolor. Sí, aún en medio de la circunstancia difícil. ¿Me ayudas con la siguiente, Héctor, por favor? Y voy a entrar con cuatro bienaventuradas esta mañana. Está dividida en dos partes. La próxima vez, cuando el pastor me dé permiso otra vez de predicar, se las traigo. Pero en la primera bienaventuranza, dicho lo anterior, dicho que esta palabra viene del corazón directo de Dios y que puede transformar nuestra vida, pongamos atención a lo que Jesús nos enseña. Y la primera característica del ciudadano del reino de Dios es la pobreza de espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? ¿Usted alguna vez ha escuchado la frase, o ha dicho usted, o lo he dicho yo yo soy pobre, Él es rico? ¿Ha comparado su riqueza con la de alguien más? Yo creo que todos hemos comparado nuestra riqueza con alguien más, ¿verdad? Cuando vemos la casa del vecino, cuando vemos que el pasto está más verde el de enfrente, cuando tiene mejor troca el de enfrente. Es que él es rico. Y el niño de la calle, ¿qué piensa de usted? Que aunque ande en una pafa, pero trae un carro. ¿Qué piensa de usted? Él es el rico. La palabra que Jesús o Mateo usa aquí para pobre es para referirse a aquel que no tiene absolutamente nada. Un indigente. Alguien que no tiene de dónde agarrarse ni aferrarse. Que no tiene nada de nada. Usted y yo podemos confiar, no, pues tengo un dinerito en el banco, o tengo un carrito que puedo vender, podemos quizás aferrarnos a algo. Pero aquel que sabe y es consciente de que no tiene nada es el pobre en espíritu. Va más allá de lo que tengamos o no tengamos. Es más bien la conciencia de que sin Dios no tenemos ni somos nada. Decía, hay un dicho que ellos se lo saben, Sócrates lo dijo: yo solo sé que no sé nada. Y nosotros sabemos que no tenemos nada. Sin Dios no tenemos nada. Jesús no usó el griego, usó una palabra en arameo, que es el idioma que él usaba. Y la palabra que él usó para pobre se refiere a aquella persona que no tiene nada, que lo único que puede hacer es confiar en Dios. Está tan pobre que lo único que puedes hacer es confiar en Dios. Mi pregunta hoy: ¿a qué nos estamos aferrando usted y yo que no es Dios? ¿A qué me estoy afianzando yo o qué está afianzando usted que no es Dios?
La pobreza en espíritu es admitir que ante Dios estamos vacíos, que no tenemos virtudes, ni méritos, ni capacidad para salvarnos o vivir la vida del reino por nosotros mismos. Estamos vacíos sin Dios. Y hay algo curioso que sucede con las bienaventuranzas, que si no cumplimos con la primera, no vamos a cumplir con las demás. Si no pasamos por esta, que es la pobreza en espíritu, difícilmente vamos a poder pasar por las demás. Tenemos que admitir que sin Dios no tenemos nada. Tengamos lo que tengamos, Dios nos puede llevar a alcanzar muchas metas y muchos logros, tener muchas cosas, pero sin Dios no somos nada, ni tenemos nada. A mí me ha pasado muchas veces la tentación de pensar, me puedo confiar de esto, puedo aferrarme de aquí, puedo aferrarme a tal persona, a tal situación, pero todo es vulnerable, todo cambia. Una vez les conté que una vez me clonaron una tarjeta, ¿se acuerdan? Yo creo que a algunos les dije, me clonaron una tarjeta en una gasolinera para que no vayan a esa gasolinera. No fue aquí, fue en Obregón, así que no. Y no tenía mucho dinero, pero era lo que tenía. Y me quedé sin nada de dinero de lo que tenía la tarjeta. Sin embargo, nunca me faltó de comer, gracias a Dios. Nunca faltó sustento para mi familia, para mis hijos. Pero me di cuenta ahí, ¿a qué te estás aferrando? ¿A lo que tienes ahí guardado? ¿A tu trabajo? ¿A tu posición? ¿A tu experiencia? Se trata de Él, se trata de Dios. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, ¿cómo podemos decir esta dicha que podemos vivir en un idioma un poquito más actual, que podamos entender un poquito más? Espero que vayamos a comprender un poquito más de lo que es la pobreza en espíritu, que es algo que sin Dios no tenemos nada. Entonces podemos decir la siguiente, por favor. Podemos decir que el reino de Dios es de aquellos que son pobres en espíritu, que han reconocido que sin Dios no son nada. Pero le pregunto, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es para usted el reino de Dios? Es una cultura, es un estilo de vida. Varios de los discípulos, si no es que todos, de Jesús, esperaban que Jesús fuera el caudillo, que fuera a liberarlos del imperio romano, que trajera una espada y le cortara la cabeza al César, y él se pusiera como rey y señor del mundo entero, gobernarlo con mano dura, porque es lo que estaban acostumbrados, a la opresión, a los imperios. Pensaban que Jesús los iba a liberar y que iba a traer su reino de esa manera. Pero Jesús dijo, no, yo traigo un reino diferente al que ustedes piensan. Es una cultura que va en contra de la cultura de este mundo, de hecho. Jesús dijo en su oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces podemos decir que el reino de Dios es donde Dios hace su voluntad. Mi pregunta es, ¿Dios hace su voluntad en nuestras casas? ¿Dios hace su voluntad en nuestra vida diaria? ¿Dios hace su voluntad en nuestro trabajo? ¿O hacemos lo que nosotros queremos? El reino de Dios es donde su voluntad se hace. Solo podemos hacer su voluntad cuando reconocemos nuestra total incapacidad que tenemos delante del Señor. La siguiente, por favor, Héctor. Entonces podemos decir, o parafrasear esta frase de Jesús: la felicidad más auténtica la encuentras cuando dejas de fingir que tienes todo bajo control. Reconoces tu necesidad y confías al 100% en Dios,
Solo desde ese punto puedes conectar con su voluntad y ser ciudadano del reino. Podemos dejar las cosas bajo el control de Dios. Podemos declararnos vacíos delante de Él. Podemos declararnos que somos pobres delante del Señor y que no tenemos nada que aferrarnos. Ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad. Porque ¿sabe qué? Cuando nos aferramos a otra cosa siempre va a haber frustración. Porque nos va a fallar. Si nos aferramos a una persona, tarde o temprano nos va a fallar o le vamos a fallar. Si nos aferramos al trabajo, nos va a fallar tarde o temprano. Si nos aferramos a cualquier cosa, puede caer. Debemos aferrarnos a Dios y declararnos pobres en espíritu y que necesitamos de Él. Dicho esto, nos lleva a una consecuencia. Cuando nos hemos declarado pobres en espíritu, nos lleva a una bienaventuranza más. Héctor, ¿me ayudas, por favor? La consecuencia de esto es el lamento santo. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra en griego que se usa para llorar es la palabra más fuerte del griego para expresar el sufrimiento. Y por lo regular se usaba con el duelo, con la separación, con la muerte de un ser querido. Ese tipo de sufrimiento, ese tipo de dolor es el que nos está diciendo Jesús. Dichosos aquellos que lloran. Pues ¿en qué puedo encontrar felicidad? Me pregunto yo. ¿En qué puedo ser dichoso si estoy sufriendo? ¿En qué puedo ser dichoso si perdí a un familiar? Si perdí mi trabajo, si perdí mis sueños, se murieron mis sueños. ¿En qué puedo encontrar dicha y felicidad en ello? Hay tres cosas muy interesantes que podemos encontrar en ello. ¿Qué sucede cuando los que han perdido un familiar, qué han experimentado en medio del dolor? ¿Sabes qué? En la dicha, aquella persona que se acercó contigo y quizás no te dijo nada, solamente te abrazó y lloró contigo. Ese consuelo que solamente Dios puede darte en los momentos que las palabras sobran. Ahí encuentras dicha, la dicha que habla Jesús. El otro tipo de lamento que también se refiere en esta parte es aquel que llora al ver el sufrimiento de alguien más, al ver la necesidad de otro, pero no queda ahí. Sufres al ver la necesidad de otro, pero hace algo al respecto. Ese lamento es el que llama Jesús. Qué dicha es cuando tú ves a alguien en necesidad y Dios te impulsa a hacer algo por esa persona. Acompañar, dar tiempo, esfuerzo, economía, lo que sea. Ahí está la dicha, en ese dolor que estás sintiendo al ver a esa persona sufriendo y al hacer el acto que Jesús haría en misericordia y en amor. Ahí hay dicha. Y la tercera manera que se usa esta palabra llorar, que es la más cercana a lo que dijo Jesús, es cuando usted y yo nos lamentamos de nuestra condición de pecado delante de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que somos pobres en espíritu, ¿sabe qué sucede? Nos vemos en un espejo en la palabra de Dios y nos vemos tal cual somos. Y vemos nuestro pecado y nuestra maldad. Y sufrimos porque vemos que le hicimos daño a Jesús, entre comillas, que por nosotros fue a la cruz, que por nosotros sufrió la cruz, que por nosotros se humilló por mi pecado, y que ese lamento me hace cambiar y me hace arrepentirme. Ese lamento es el que Dios dice. Qué dicha es cuando nos encontramos con ese sufrimiento de nuestro pecado, pero decimos: Señor, perdóname, limpia mi pecado, y encontramos la dicha de su perdón. No es llorar por llorar, porque pues en las novelas lloran mucho.
Es llorar con una intención. Es llorar por el que se duele. Es llorar por el necesitado y hacer algo. Es llorar por nuestro pecado, por nuestra maldad y hacer algo al respecto. No es sentirnos mal nada más. No es sentir, ¿cuál es la palabra cuando nos sentimos mal? Remordimiento, gracias. No es sentir remordimiento nada más. Es un dolor que nos hace cambiar nuestro estilo de vida y arrepentirnos delante del Señor. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Este dolor es profundo por nuestro pecado y produce un arrepentimiento genuino. Y el camino hacia la alegría del perdón de Dios pasa inevitablemente por el dolor de un corazón quebrantado. Y lo digo una y otra vez, y lo he dicho muchas veces. Gracias, amor. Ya me entré lleno aquí. Que en medio del dolor es cuando Dios está más cerca de nosotros. Que en el medio de las circunstancias difíciles es cuando Dios está más cerca de nosotros. Yo repito mucho eso. Lo digo muchas veces y lo seguiré diciendo. Me recuerda, hay una historia acerca del apóstol Juan. Ya estaba bien viejito el apóstol Juan. Y dicen los padres de la iglesia primitiva, que Juan cada domingo venía y predicaba el mismo sermón siempre. Todos los domingos predicaba lo mismo. Predicaba, ¿de qué creen que predicaba Juan? ¿De qué creen que predicaba? Del Apocalipsis. Del amor. Él hablaba de amarse los unos a los otros. Y le decían, pastor, ya chole, no, ya cámbiale de predicación. Todos los domingos predica lo mismo. Pues cuando comiencen a practicarlo, lo voy a cambiar. Es una historia que está en la historia de la iglesia primitiva. Y lo voy a seguir repitiendo porque es una verdad. Porque todos sufriremos, porque así es la vida, pero Dios siempre va a estar en medio de tu sufrimiento, de tu dolor. Y ahí está la dicha, que Dios te acompaña y es cuando más cerca está. En tus triunfos está, en tus logros está, en tu alegría de los momentos alegres que vivimos en esta tierra también está. Pero en medio del dolor está cerca de tu corazón, pegado a ti. Siguiente, por favor, Héctor, porque no me funcionó esto. Podemos parafrasear esto diciendo: eres verdaderamente feliz cuando te rompe el corazón haberle fallado a Dios. Porque es justo ahí, en ese arrepentimiento, donde experimentas la incomparable alegría de su perdón y su consuelo. Y yo añadiría, y encuentras alegría y dicha y felicidad cuando ves el sufrimiento ajeno y haces algo al respecto. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Cumplimos con las características del reino de Dios, de un ciudadano del reino de Dios? Me lo pregunto yo, Arnold, ¿tú las cumples? ¿Tú cumples con esas características? Yo me miro en este espejo y me hallo falto muchas cosas, pero encuentro alegría que Dios me dice: tú puedes llegar a ser como yo. Cuando Jesús les decía a los discípulos, antes de ser sus discípulos, y que llegaba con Mateo, con Pedro, con Andrés, con Bartolomé, y les decía: sígueme. Esa frase era tan poderosa, porque no era nada más un sígueme el rollo. No, esa palabra sígueme la usaban los rabís para decirle a un estudiante: dile, tú puedes llegar a ser como yo. Esa frase, sígueme, eso quería decir. Sígueme y llegarás a ser como yo. Yo quiero ser como un maestro. Y eso nos lleva a la tercera actitud, Héctor, la actitud de la mansedumbre divina. Dice el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Hay una frase que no la voy a repetir completa, pero yo creo que usted se la sabe.
que muchos dicen los cristianos no somos mansos. No lo voy a decir porque está ahí en streaming. Pero creo que estamos un poquito errados con la palabra mansos, porque no es una persona pusilánime, no es una persona agachada, no quiere ser una persona que sí, haz conmigo lo que quieras, sí, nadie me quiere, todos me odian. Eso no es un ser manso, es un ser pusilánime. En su original, esta palabra está muy curiosa, porque la palabra mansedumbre está a la mitad de lo que es la ira y lo que es la completa falta de la ira. Es como un enojo controlado, por así decirlo. Es como un enojo que está bajo control. ¿Qué es la mansedumbre bíblica? Tiene 3 aspectos. Es una fuerza bajo control. Es como un animal domesticado que obedece las riendas de su amo. Es la persona que tiene sus pasiones, impulsos e instintos bajo el control de Dios. 2, es la indignación correcta. Es el que no se enoja por ofensas personales, pero sí se indigna por la injusticia hecha a otros. Lo que les dije, es un enojo controlado. Es la ira limpia en favor de los débiles. A veces tomamos mucho, y lo digo por mí, las cosas muy a pecho. No se le figura que a veces tomamos las cosas muy personales. Es que me dijo esto, me trató así, me dijo aquello. Hace tiempo pasé por una circunstancia así, más o menos. Ya saben que yo les abro mi corazón y a veces algo mal parado, pero bueno, que sirva de testimonio hacia él. Surgió una situación donde yo voy a darle Juan Garbelazo aquí también yo con esto. Una situación donde yo me molesté bastante con otra persona. Y me tomé muy a pecho eso que había sucedido. Muy así enojado, enfurecido, iracundo. Ponga la palabra que quiera. Y iba en el carro con mi esposa y venía bastante molesto. Lo peor del caso es que cuando vengo molesto, a veces los que las pagan son los que las menos la deben, ¿no es así? Yo no venía molesto con mi esposa, pero la estaba pagando ella. Y porque yo pensaba que era algo injusto lo que me estaban haciendo a mí. Es injusto. Yo no me merezco eso. Yo estaba ya dentro de mí, en todo mi orgullo, como nos platicaba nuestro hermano Iván tan acertadamente el jueves. Es que no me lo merezco. No me merezco que me traten así. Y me empezó a hablar conmigo mi esposa y me dijo una frase que me dejó callado así. De esas frases que las esposas dicen que nos tumban el rollo, ¿no? Que es cuando habla el Espíritu Santo a través de ella. No siempre, pero muchas veces sí. Y voltea conmigo y me dice: tú no sabes el problema que esa persona tiene. Tú no sabes si todo el día tuvo problemas en su trabajo, en su casa, y reaccionó así contigo. Y a lo mejor no es nada contigo, pero reaccionó así. Y tú lo estás tomando a pecho. Tú lo estás tomando personal. Y yo en el carro más rojo me puse, yo creo, ¿no? Porque ahora me la estaban volteando. Me estaban volteando la tortilla. Entonces, la mansedumbre que el Señor nos llama no es enojarnos por lo que nos hacen a nosotros, es enojarnos por lo que le hacen al que está débil, al que está desamparado, al que necesita ayuda. Por eso sí nos vamos a enojar. Cuando tratan mal a los niños, cuando abusan de ellos, ahí sí nos podemos enojar. Cuando abusan del pobre, ahí sí nos vamos a molestar. Allí sí enójate. Ahí sí tómalo, no lo tomes personal porque puedes golpear a alguien, pero sí enójate y haz algo al respecto. Hagamos algo al respecto. Esto no viene ahí, pero tómelo ahí como de gratis. No tomen las cosas a pecho de los demás.
Decía una hermana que conocimos allá en Tennessee, la hermana, recuérdame, amor, ¿cómo se llama la hermana? Se me fue el nombre. Decía ella, todo lo que me digan se me resbala. Y sí, y vivía feliz la hermana, ¿eh? Vivía feliz. No tome las cosas a pecho. Es más, piense, a lo mejor esta persona tiene un problema en su casa. Cuando lo trata hermana ahí en Telcel o en el Oxxo, digan, a lo mejor lo están tratando mal a él allá en su casa. Voy a tener misericordia. No lo tome a pecho, no es contra usted. Pero repito, enójese. Ahí sí enójese cuando un débil está siendo abusado. Ahí sí enójese y haga algo. Hagamos algo al respecto. Y el número 3, ¿de qué se refiere la mansedumbre? Es la humildad para aprender y amar. Es el corazón que reconoce su propia ignorancia y necesidad de Dios, negándose a sí mismo para poner a Dios y a los demás primero. Ayer, el jueves, platicaba con nosotros el hermano Iván acerca del orgullo. Y yo creo que nos habló a todos los que estamos. No creo, nos habló a todos, porque todos tenemos orgullo. Y yo cuando estaba reflexionando eso, porque empezó a comentar de que a veces somos tan orgullosos que nos orgullecemos hasta de que somos humildes, fíjese. La voy a repetir, Ay, qué humilde fui, qué generoso fui, qué dadivoso fui, qué buena predicación me aventé. Oh, esta canción me salió súper. Oh, le di mi lugar a alguien más. A veces hasta de nuestra humildad nos enorgullecemos. Y lo comparé como que estamos así, imagínense el dulce que más le gusta a usted, que se echa en la boca así. A mí me encantan, por si algún día quiere regalarme, de los de mantequilla, esos amarillos. Me gustan mucho esos dulces. Es como echarse ese dulce y lo está disfrutando. Ay, qué rico. Está bien bueno. Así es. Ay, qué bien lo hice. Me salió súper bien. Oh, no, qué humilde soy. Así estamos disfrutando ese dulcecito ahí. Y le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta. En una ocasión, yo estuve en una iglesia que no voy a decir cuál iglesia, porque estaba en muchas, no voy a decir porque vas a ver. Y vas a ver qué pastor es. Así que mejor no lo voy a decir. En el grupo de alabanza que estaba yo sirviendo en ese lugar, tenía un músico. Tampoco voy a decir que toca porque a lo mejor lo conoce. Y yo le decía, mira, haz esto en el bajo, quiero que hagas esto, tun, 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 tun. O haz este arreglo, tun, 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 tun. Okay. Yo le llevaba las hojas con las canciones y el cifrado, las notas, los tonos, las tonalidades, para que se lo aprendieran y las trajeran el domingo pues aprendidas o por lo menos ahí. Y le digo, haz esto nada más, y no te muevas de aquí, haz eso nada más. Sí. Y a la hora del culto hacía lo que le daba la gana con su instrumento. Y yo volteaba así. Bueno, le voy a decir que tocaba el bajo. No era el Avi, Y se ponía a solear con el bajo. Con el bajo no se solea, a menos que sea un solo de bajo, pero no se solea. Y yo volteaba. Él pensaba que sabía lo suficiente, que no respetaba lo que yo le decía, porque él creía que sabía lo suficiente. No era una persona humilde para aprender. Cuando usted y yo reconocemos que necesitamos aprender, es cuando estamos practicando realmente humildad. Pero si decimos, no, yo ya sé eso. Cuando comenzamos nuestra clase de Evangelio Eterno, comenté de una anécdota que me contó un amigo, otro músico, no, pues tengo muchos amigos músicos. Y que dice él, yo tuve un maestro de música, me contaba él, y me preguntó, porque él es guitarrista, y le preguntó, bueno, estaba joven, le preguntó, ¿te sabes todos los acordes? No, le preguntó, ¿cuántos acordes te sabes en la guitarra? Y dice, ¿todos? O ve, ¿tú te sabes todos? Pues él sí se lo sabía. Y le dice el maestro de guitarra, ¿todos? Sí, me los sé todos.
Y fue a su cuarto y viene con un libro así, ¿no? Grandote, casi Biblia. Y era 1000 acordes de guitarra, se lo puso en la mesa. ¿Te lo sabes todos esos? Y que se quedó así. Él creía que sabía. Creía que sabía tanto que no podía aprender nada más. ¿En qué estado estamos usted y yo? ¿En que ya sabemos? ¿O que necesitamos aprender más? Humillarnos para aprender más. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Los que tienen autocontrol, los que están bajo el control de Dios y son humildes, son los que verdaderamente influyen y poseen lo que importa en la vida, que Dios les confía su obra. La bendición, la dicha de ser humildes y aprender y amar es que vamos a lograr los sueños, proyectos y planes que Dios tiene para usted y para mí. Hermano Berardo, ¿usted qué prefiere? ¿Una persona muy capacitada a una persona no tan capacitada pero que quiere aprender? La que quiere aprender. ¿O una capacitada muy orgullosa o alguien que sí quiere aprender? ¿Qué prefiere usted? Alguien que quiere aprender. Aquella persona que es humilde va a alcanzar los proyectos que Dios tiene para usted. Hay un caso por ahí de una persona que fue ministro y por cosas que pasaron en su vida tuvo que dejar el ministerio y se fue de una manera resentida, dolida. Y muchas personas han querido acercarse a esa persona, a este ministro, porque es una persona que tiene mucha necesidad, porque quieren bendecirlo. Quieren bendecirlo porque está en mucha necesidad. Y cuando las personas lo buscan a este ministro, ¿saben qué dice? Yo no quiero saber nada. No recibo a nadie. Pensando en esto, Dios tenía una bendición para esa persona. Muchas bendiciones tenía para esa persona, pero ella no quiere recibirla. Si usted y yo somos lo suficientemente orgullosos, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros destinado, porque no estamos listos. Necesitamos humillarnos delante del Señor para que Él cumpla su plan y su propósito en nuestra vida. Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros, pero nosotros está a disposición de recibir y heredar la tierra. ¿Qué es heredar la tierra? Los planes que Dios tiene para ti. Tú tienes un propósito por el cual naciste. Esa es tu tierra por heredar. Somos lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos aprender, que necesitamos de Dios. La siguiente, Héctor, por favor. Parafraseando este versículo: feliz la persona que sabe dominar sus impulsos y pasiones porque deja que Dios la guíe, que reconoce con humildad sus debilidades, porque alguien así vale la pena imitarla y recibirá todo lo que Dios tiene preparado para ella. Yo sí quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí. Yo sí quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí. Y si me cuesta admitirlo porque soy orgulloso, te necesito humillarme más. Más. Si Jesús murió desnudo en una cruz, ¿quién soy yo para creerme algo? Y termino con el número 4 esta mañana o esta tarde ya. La que sigue, Héctor, por favor. ¿Conocen a este personaje que está aquí? Bueno, los más jóvenes a lo mejor no, ¿verdad? La generación Z, ¿no? Luis Donaldo Colosio dijo una frase en su discurso, no sé si fue el último que dijo antes de morir, pero sí una frase muy conocida. Y dijo: yo veo un México con hambre y sed de justicia. Y me acuerdo que pues yo era adolescente en aquel entonces y fue
lo que hablaban todos. Mira lo que dijo una frase del Evangelio, dijo una frase del Sermón del Monte, del sermón de Cristo Jesús. ¿Lo dijo con una buena intención? Sí, lo dijo con una buena intención. Sí, porque sí, México tiene hambre y sed de justicia, es cierto eso, todavía. Pero el sentido en que Jesús lo dijo no era en el sentido que Luis Donaldo Colosio pensaba que era. Luis Donaldo Colosio decía: la gente necesita que le ayuden con su vida para que puedan vivir mejor, que vivan una vida digna, con trabajos dignos, buenos salarios, vivan con su casa propia, cosas de esas que ya sabe que los políticos siempre dicen. La siguiente, por favor. Pero Jesús no hablaba de esa justicia. No habla de la justicia hacia los demás, porque siempre decimos: se me tiene que hacer justicia, tenemos que hacer justicia, que vaya a la cárcel, que lo que usted quiera. Es algo más personal. Es una justicia, pero del corazón de cada uno de nosotros. Es integridad, es anhelo por ser nosotros justos. No que se nos haga justicia a nosotros. Nos gusta usar mucho esa frase, ¿no? Del Señor es la venganza. ¿Cuántos son a esa frase? No levanten la mano. Pero a veces que hemos usado la frase de Dios es la venganza, nunca la usamos con amor. Queremos que le vaya mal, porque se me debe hacer justicia por lo que me hicieron. Pero Jesús no está hablando de esa justicia. Está hablando de bienaventurados aquellos que anhelan vivir en integridad. Y hay algo muy interesante de esto. Son las 12:38. ¿Alguien tiene hambre? ¿Todavía no? Bueno, les va a dar hambre. Hasta que terminen les va a dar hambre. Nos va a dar hambre. O nos va a dar sed. O no sé si ya se comieron los burritos, a lo mejor ya no tienen hambre hasta el rato, ¿no? Pero les va a dar hambre. Pero el hambre que habla Jesús aquí no es el hambre que nos da cuando salimos a comer aquí. Tampoco la sed que nos da cuando salimos al calorcito de Hermosillo. Tampoco. Es un hambre que si no comes, mueres. De ese tipo de hambre está hablando Jesús. Allá en la Palestina, ya sabe que hay un desierto seco. Los historiadores dicen que los viajeros pues viajaban por el desierto y a veces se topaban con tormentas de arena. ¿Alguien se ha topado con una tormenta de arena? Nosotros fuimos a Peñasco hace poquito en julio y nos tocó una tormentita así que no se veía nada, ¿no? Ahora imagínense que usted vaya en su camello agarrándolo así, uno se vaya arriba, quizás todo tapado, y que le agarre una tormenta de arena en medio de la nada. ¿Cómo le va a quedar su boca? Imagínense cómo le quedaba la boca a esta persona que iba con su camello en medio de la tormenta de desierto. ¿Usted cree que tenía una sedecita así de una Coca-Cola? No, un traguito de agua, un cafecito al lago. Imagínense la lengua llena de arena, toda la boca llena de arena. Ese tipo de sed de la que está hablando Jesús. Bienaventurados aquellos que tienen esa hambre y sed de ser rectos, íntegros delante de Jesús. El salmista David, cuando reconoció su pecado, lo escribió en el Salmo 51, versículo 10, creo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay algo muy interesante en esta frase, lo voy a decir así rapidito. David, su pecado fue asesinar a alguien para quedarse con la esposa de otro. Reconoció su pecado. Cuando fue anciano, viejo, casi a punto de morir, le decían sus servidores: aquí están unas doncellas para que le den calor. Imagínense ese calor que le iban a dar, ¿no? No apta para niños. Eso.
No lo voy a decir así las cositas. No, las cosas como son. Les mandaban doncellas para que le dieran calor al anciano. Y David dijo, no. Ella puede tener la vida con un esposo, tener familia, no tiene por qué perderla conmigo. Dios había cambiado su espíritu a un espíritu recto. Tenía la autoridad de tener a las mujeres que quisiera, la tenía porque era el rey. Pero su corazón era recto y dijo, no. Ese tipo de hambre y sed es la que Dios bendice. A veces creemos que tenemos cierta rectitud o que somos cristianos buenos. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una verdad. Tenemos muchas fallas. Creo que usted ha escuchado esta historia que le voy a contar. Si no se la he contado, pues ahí ya la vas a ver. Resulta que había una pareja que fue a comer a cierto lugar. Un lugar así como de comida rápida. Le pidieron ahí por el drive-thru, por el carro, la ventanilla. Y el gerente por error había metido un dinero en una de las bolsas de la tienda donde daban la comida. Dinero de las ganancias del restaurante. Y cuando le sirvieron lo que había pedido esta persona, se la dieron al cliente y se fue. Y abrió la bolsa y dijo, ay, creo que se equivocaron. Me dieron dinero aquí junto con la comida. Se regresó al restaurante y dijo, mire, aquí está el dinero. Yo creo que se les perdió aquí. Venía en mi bolsa de la comida que me dieron. Oh, y el gerente estaba, gracias a Dios, gente como usted ya no hay, honesta. Y acérquese aquí, vamos a tomar una foto para que salga en las redes sociales. No, dijo, no me tomen foto. No, es que todo el mundo tiene que saber lo que hizo para que haya más gente como usted. No hay gente así tan honorable. No, por favor, no hagan eso. ¿Pero por qué? Es que la persona con la que vengo no es mi esposa. ¿Hizo algo honorable? Sí, pero no era íntegro. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan íntegros somos usted y yo? Podemos decir, yo cumplo con esto. Pero también incumplimos con esto. ¿Cómo está nuestra hambre por la integridad, por la justicia? Siguiente, Héctor, por favor. Deseamos la integridad y la bondad de nuestra vida con la misma intensidad que un moribundo desea comida y agua. ¿Sabe? Y hay algo grandioso en esta dicha, en esta bienaventuranza. Porque la alegría y la satisfacción no está en alcanzar la total integridad aquí en la tierra, porque ni usted ni yo la vamos a alcanzar, eso se lo aseguro. Total, no. ¿Sí podemos avanzar? Sí, mucho. Jesús no dijo, dichosos aquellos que han alcanzado ser totalmente íntegros, justos. No, dice, dichosos aquellos que tienen hambre y sed. Lo deseamos de esa manera, ser íntegros. Cuando usted y yo lo deseamos de esa manera, vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida, en nuestra integridad delante de Dios. Pero la bendición está en el desearlo, como el moribundo desea la comida o el agua. La siguiente, Héctor, por favor. Qué dicha es la del que anhela con una integridad total. Cómo ansía el que está muriendo de hambre el alimento y el agua que está pereciendo de sed, porque la tal persona alcanzará completa satisfacción en Dios. Termino diciendo, podemos notar, la siguiente, Héctor, por favor. Podemos notar que esto es como una cadena, que si no cumplimos con la primera no podemos ir ascendiendo en las características del ciudadano del reino de Dios.
Todo comienza al reconocer nuestra pobreza de espíritu delante del Señor. Esto nos lleva a llorar por nuestra condición de pecado y llorar por la condición de otros en sufrimiento. Ese quebranto nos produce verdadera humildad delante del Señor. Y de esa humildad nace el hambre y la sed desesperada por la justicia que aún no ejercemos o no tenemos en nuestra vida como integridad. La alegría del reino no es para los autosuficientes, los que nunca lloran por su pecado, por los orgullosos o los que están satisfechos con su propia moralidad. Es para todos los que se saben vacíos y dependen totalmente de Dios. Mi pregunta para mí, Arnoldo, para ti, iglesia: ¿en qué escalón me encuentro yo hoy? ¿Anhela mi corazón ser un verdadero ciudadano del reino de Dios, que está caracterizado por esta divina cultura? ¿Dónde está su corazón en este momento? ¿Dónde está mi corazón? ¿Reconocemos nuestra pobreza? ¿Lamentamos nuestro pecado delante del Señor? ¿Somos lo suficiente humildes para seguir aprendiendo? Y en nuestro ser hay hambre y sed de ser íntegros delante del Señor. Esa es mi pregunta para el día de hoy para usted. Le invito a que se ponga de pie. Allí donde está, ahí en su lugar, usted sabe en qué posición está. Yo te necesito, Señor, profundamente. Mi alma te necesita, mi alma te anhela, Señor. Espíritu de Dios, yo necesito reconocer diariamente que soy pobre y que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Yo quiero vivir, Señor, en ese pensamiento y en esa actitud que separado de ti nada puedo hacer. Que separado de ti, Señor, nada puedo fructificar. Que necesito reconocer que no me puedo afianzar de nada más que tenga en este mundo, sino solamente de ti, Señor. Y que toda mi confianza esté puesta en ti, Señor. Señor, ayúdame a lamentar mi pecado, a llorar por mi maldad y hacer algo al respecto, Señor. Transforma mi vida, cambia mi pensar. Me arrepiento, Señor, delante de ti. Señor, que cuando podamos ver al necesitado, cuando podamos ver al que está en sufrimiento, cuando podamos ver, Señor, cuando pongas a nuestro lado, acerca de nosotros, el sufrimiento de alguien más, no pasar, no hacer la vista gorda, Señor, sino sufrir y hacer algo al respecto. Señor, queremos ser mansos delante de ti, humildes para aprender, para enojarnos por las causas justas, no por las ofensas que nos hacen, no por los desprecios que podamos obtener en la vida, sino por las ofensas que los débiles puedan tener, Señor, y hacerles justicia en misericordia y en amor, y anhelar, Señor, que eso nos lleve a anhelar todos los días ser íntegros delante de ti, Señor, porque hay áreas en nuestros corazones, quizás escondidas, quizás muy allá al fondo en el sótano, que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser purificadas, que necesitan saquearse, Señor, todo lo malo que hay ahí y poner tu reino en ese lugar. Yo quiero tener las características del reino de Dios, de tu cultura, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Tome su lugar, por favor.